Muy buenas amigos, soy Pedro Acosta y acá estoy con otro viernes de denuncia. Hoy les voy a hablar de la corrupción, el robo, el desvío de recursos, el menosprecio por los problemas del pueblo, la incapacidad y la mala planificación que han acompañado durante 60 y tantos años al castrismo. Haré 2 o 3 programas con este tema o tratando estos temas para demostrar que, como dijera Raúl, el principal enemigo de la revolución, de su revolución, no era ni los Estados Unidos ni la oposición, sino sus propios errores. Él mismo lo reconoció y trataré en estos programas de demostrar, de dar a entender, de enseñar cuánta razón tenía Raúl al decir eso. Y vamos a empezar, voy a hablar de los túneles. La construcción de los túneles en Cuba empieza desde los mismos años 60. Recuerdo que estaba en la secundaria, frente por frente abrió la primaria y allí hicieron un refugio. Después, en los 80, se hicieron los refugios a nivel de centros de trabajo. Se desviaron recursos para una futura posible invasión de Estados Unidos. Y en el 92, a raíz de la invasión de Irán a Kuwait, que estuvo en esta guerra entre 1990 y 1991, bueno, en medio del desastre económico que había causado no ya el castrismo, sino la caída del campo socialista, donde Cuba pierde más de un 55% de su comercio, por no decir que un 70 o un 80%, a Fidel, como pretexto por esta guerra del Golfo, se le ocurre la locura con la necesidad de vivienda, con la carencia de todo tipo que había en el país, se le ocurre hacer los túneles y comienza la construcción de los túneles. Le voy a hablar de mi experiencia en el túnel en que estuve en el pediátrico de Centro Habana. Estuve allí primero y después estuve en el que se estaba construyendo, que nunca se terminó como la mayoría de ellos, en el patio, comenzaba en el patio de el Poder Popular del Cerro. En el patio estaba el túnel, eran 14, 15 metros, pasaba por debajo del clínico de 10 de octubre. Ese túnel llegó a tener como 1 kilómetro de largo. Allí se estuvo laborando como 2 años y nunca se trabajó porque se inundaba, se sacaba agua y al otro día a comer la muy buena comida que recibíamos del Cerro Operado, la comida de los atletas de alto rendimiento. Pero bueno, voy a hablarles de este túnel del pediátrico del Cerro que se hizo bajo un lecho rocoso. En el cerro se estaba construyendo en varios lugares. Se construía en el túnel del pediátrico, como le decía, bajo el Cine México, bajo la Escuela de Economía, o sea, habían 5 o 6 lugares. En el casino deportivo, que las explosiones deben haber afectado en determinado momento, y eso se verá, los edificios que rodeaban aquello. Pero antes voy a puntualizar algo de lo cual se ha hablado muy poco y poner un ejemplo de cómo el poder en Cuba siempre ha estado por encima de la capacidad, de la inteligencia, del saber. Conocí allí en estos túneles a un hombre que era, creo que era Gaspar, Gerardo, no recuerdo bien, era un hombre bajito, fornido. Ese hombre había estado 5 años en Alemania estudiando para hacerse técnico medio en construcción de túneles. Después estuvo 3 años en la antigua Unión Soviética, en Rusia, también haciéndose ya ingeniero en esta especialidad. Regresa después de 8 años de estudio y de trabajo, porque elaboró en túneles de Alemania Democrática y de Rusia.
y es nombrado director ejecutivo del Metro de La Habana. Ya acostumbramos en Cuba, como nos sobra gente que no trabaja, ponemos un presidente o un director y después uno que es el que pincha. Le decimos, en este caso, era presidente del túnel y el director ejecutivo, que era este hombre. Pues bueno, por discrepancias con el jefe máximo, este lo expulsa y un hombre que se estuvo preparando para esta tarea por 8 años es mandado hacia el cerro y allí estaba al frente de la construcción de los túneles para salvarnos de la invasión norteamericana. Ese túnel, ese túnel del metro costó unos cuantos millones. Allí se quedó la rociadora, que es la que obtura la tierra y crea esos espacios inmensos de hasta 3 metros y medio. Bueno, esa que costó millones, todo eso se quedó allí, fueron kilómetros y tantos de construcción, todo se botó, todo eso se perdió cuando cae el campo socialista y a Fidel se le ocurre entonces hacer los túneles. Los túneles ahí en el que yo estaba en el patio de un taller en Infanta y Ayestarán. No era Ayestarán, Infanta y Manglar, para especificar bien. Estaba por Manglar la entrada al taller. Lo primero que había que ver allí era que la bolita, por la mañana llegaba un hombre con una listica y secretario del partido, militantes, el director del taller, el jefe del túnel, todo el mundo. Llegó fulano era el bolitero, el tipo que anotaba y allí recogía las nuevas apuestas y pagaba en el caso de aquellos que se ganaban. Yo no conocía la corrupción a este nivel ni a cómo había llegado la corrupción. Era normal que este hombre llegara allí a pagar y a recoger su dinero, sus apuestas. Nada pasaba. El día que llegué veo que salían con 2 cajas de pescado y me dieron una explicación que yo no pedí, diciéndome que como allí no había espacio, ese era un pescado que se había mandado para allá, para la merienda que nunca se elaboró allí, se buscaba de otros lugares, pero bueno, ese pescado jamás lo vi. El cemento con el que se elaboraba era el cemento de alta calidad, el P350. Se utilizaba a granel, se hacían las voladuras, se ponían las estructuras de prefabricado, eran columnas de unos 10-15 centímetros de ancho y 2 metros de altura, y después el arco que daba un tamaño de 2,30, más o menos era la altura del túnel por 1 metro, 2,20, 2,30 de ancho, más o menos, así era. En esa voladura quedaban espacios a veces hasta de 1 metro, todo eso se rellenaba con piedra, con cemento, y había una tolva que le cabían 4 toneladas de cemento. Y usted, el sábado generalmente el túnel a las 7 paraba y no arrancábamos hasta el lunes. Cuando usted venía el lunes, lo hizo en 2 o 3 ocasiones, usted veía que esa tolva que habían llenado a las 10 de la mañana de ese día, de ese sábado, cuando usted llegaba estaba medio vaciar. Porque ahí el cemento se cambiaba por cabillas, por bloques, por ladrillos. Era un negocio lo que había con el cemento en medio de las necesidades del pueblo. Varios tuneleros tuvieron la suerte y se aprovecharon de ellos y construyeron o arreglaron sus viviendas con este cambalache. La corrupción, como ustedes pueden ver, allí estaba a la orden del día. Pero veamos algo, ¿no? Usted allí también podía faltar 1, 2, 3, 15, 20, 30 días sin problema de ningún tipo. Y su dinero estaba sin problema. Usted le decía al jefe, tengo un problema, no hay problema, vete. Y usted se iba a lo mejor por un fin de semana, pero no regresaba hasta el mes. Y hubo personas ahí que estuvieron hasta 3 meses sin aparecerse por allá. Y el salario corría, el dinero del pueblo
corría, dándole muestras de hasta dónde llegaba. El jefe del túnel, militante del partido, con una medalla, una orden al mérito y una medalla otorgada por el Consejo de Estado, hijo de oficiales del MININ. La corrupción allí estaba generalizada, como se fue generalizando en el país desde que tomaron el poder los barbudos. Pero vamos a hablar de los gastos que incurría el túnel, no solo este gasto en materiales. Voy a darle algunos números, algunas cifras, para que ustedes saquen sus cuentas, aquellos que son economistas, y vean cuánto se votó, cuántos cientos de millones de dólares, cuántas toneladas de cemento, de cabilla, de tuberías, de desagüe se malgastaron allí cuando el país necesitaba a gritos, y lo sigue necesitando cada día más, la construcción de vivienda, la reparación de vivienda. Pero a Fidel, para desviar la atención de los problemas que estaban surgiendo con la caída del campo socialista, metió nuevamente miedo de una invasión y que esos túneles iban a ser la salvación del cubano al entrar en ellos. Hubieran sido, como dicen muchos, tumbas gigantes. Ya muchos se han caído, ya incluso antes de que se terminara toda esta locura, habían sucedido derrumbes, inundaciones. Ningún túnel, salvo excepción, creo que hay uno en 10 de octubre que lo cogieron para un cabaret. El resto está ahí tirado al abandono. Cientos de millones de dólares de este pueblo botados por un capricho de Fidel, que fue quien desgració al país de punta a cabo. Voy a hablarles allá. Allí estuvimos 2 años en ese túnel, en el túnel, 2 años y medio, más o menos, estuvo en ese túnel el pediátrico de Centro Habana, que caprichosamente pertenece al Cerro. Trabajamos permanentemente 40 hombres con un salario medio de 250 pesos. O sea, en salarios en ese tiempo fueron alrededor de 300,000 pesos lo que se invirtió en ese sencillo túnel de la capital. Y en el país había cientos, porque la FARC también se dedicó a construir túneles para guardar aviones, tanques, la locura atravesando lomas. Son cientos, no, tal vez, sí, cientos de millones de dólares, tal vez algún par de miles de millones de dólares o de rublos, que era con lo que se manejaba en aquel momento en Cuba. O sea, por el intercambio, lo que se gastó en algo que nada sirvió, en invasiones que Estados Unidos jamás acometió con Cuba. Cuba nunca ha sido un objetivo militar para Estados Unidos, ni nunca le ha interesado invadirle. Y entonces, bueno, ustedes saquen esas cuentas, y a esos cerca de 300,000, no sé, estoy sacando una idea más o menos de los números, pero saquen sus cuentas, cerca de 300,000 pesos que se dieron allí. Súmele las más de 600,000 raciones de comida, de muy buena comida, que, como les dije, venía de el Cerro Pelado, de los atletas de alto rendimiento. Y lo más malo que me comí allí como plato fuerte fue un revoltillo de chorizo, que era chorizo con huevo. Por ahí se fueron unos cuantos millones de pesos. Yo les voy a colocar algunos datos ahí para que ustedes lo tengan y puedan sacar sus cuentas si lo desean. Por ejemplo, les decía que este era el túnel más pequeño. Tenía un largo de 1.200 metros, contando las gavetas. En las gavetas usted tenía una sección, varias secciones que entraban, y habían algunas pequeñas gavetas. Ese túnel supuestamente era para el hospital infantil en tiempos de guerra. Estaba al fondo del hospital pediátrico del Cerro. Bueno, tenía 1.200 metros de largo por 250 de ancho. Aquí están los datos. Un alto de 240 y el grosor del piso de unos 20 centímetros, paredes de 0.35 y techo de 0.70. Y a eso agréguele el sistema de iluminación, de drenaje,
Saquen cuentas y verán cuántos millones de pesos costó ese sencillo túnel. Pienso que esto es un reflejo también de cuán poco le interesaba a Fidel, al Partido Comunista y estos que mal han dirigido al país en todos estos años, el bienestar de la población. Solo le interesaban sus propios problemas, sus intereses, su bien vivir. Tiempo es ya de que se vaya conociendo con profundidad cómo estos individuos son los máximos responsables de la debacle económica, política y social que existe en el país. No le echen más la culpa al embargo, al bloqueo o como quieran llamarles. Ustedes han hundido el país dentro del robo, la incapacidad, la corrupción que ustedes han introducido en el país. Un saludo a todos. Hasta la próxima.